Hola, en este vídeo vamos a ver cómo vamos a definir la página de perfil del paciente, en este caso la que se va a encargar de mostrar los datos del paciente. Entonces lo primero que tenemos que ir es concretamente al componente que representa la página, en este caso del perfil del paciente, que es perfil. ¿De acuerdo? Como ya sabéis, tiene una parte template que es el HTML, perfil compone HTML, que ahora mismo pone perfil works únicamente. Y para mostrar nosotros los datos del paciente, eso sí, primero necesitamos recuperar los datos de algún sitio. Entonces vamos a ver un componente nuevo que es el service. Para ello vamos a crear una carpeta que se llame services. Y en esa carpeta services vamos a meter los ficheros de servicios y concretamente vamos a crear una clase de servicio, en este caso que se va a llamar local storage.service.ts. Vale. Lo principal, para definir un servicio, primero tenemos que decir que es inyectable. Entonces se pone la directiva @injectable, ¿vale? Se abren paréntesis y ahora en llaves definimos cómo va a ser la inyección a los servicios. Como ya sabéis, en los apuntes hay diferentes tipos. Nosotros vamos a definir la inyección a nivel global, es decir, si nosotros ponemos provide in root, quiere decir que se va a tratar como si fuera un singleton y se va a inyectar a todos los componentes que tenemos dentro del proyecto. Además vamos a poner el import para el inyectable para que sea reconocido. Ponemos injectable y se incorpora y lo importamos desde el core de Angular. Vale, ahora lo primero es definir la clase. Hacemos export class y aquí le vamos a llamar local storage service. Vale, definimos los métodos. Primero getItem, que con la clave, una key, vamos a recuperar un elemento. Esta clase servicio lo que permite es acceder a, en este caso, al local storage que proporciona Angular, pero con la peculiaridad de que vamos a tratar con objetos, es decir, va a tener los métodos para serializar y deserializar objetos complejos y los serializa JSON y los deserializaría, en este caso, como veremos luego. Entonces hacemos getItemKey y bueno, hemos obtenido el valor, pero previamente vamos a hacer, en este caso, si tiene valor, vamos a hacer un JSON parse para que devuelva el JSON, lo parse y lo devuelva en este caso como una cadena. Si el objeto no se obtiene, entonces devolvemos null. Seguidamente hacemos un setItem que recibe dos parámetros. Por un lado la clave y por otro lado el valor que queremos almacenar dentro del local storage. Aquí está, este método devuelve void y en este caso el local storage lo que tenemos que hacer es precisamente utilizar el mismo método setItem, pero también vamos a utilizar el JSON. En este caso vamos a convertir el objeto en una cadena, entonces tenemos que utilizar el stringFile en este caso para que el valor de un objeto complejo lo almacenemos en una cadena. Por ejemplo, el objeto paciente de antes. El remove item lo escribimos, ponemos la clave que devuelva también vacío y lo que hace exclusivamente es borrar una entrada que hay dentro del local storage por la clave que se indique. Y por último también es importante utilizar el método clear, que lo que hace es limpiar el local storage y vaciarlo. Entonces eso lo tenemos que hacer siempre que nosotros nos consideremos de forma adecuada, pues que este local storage se almacena en el navegador y permanece, digamos, almacenado indefinidamente mientras no lo limpiemos. Entonces ya nos podemos ir al componente perfil, a la página perfil, donde vamos a utilizar este local storage. Primero vamos a definir un miembro de clase que sea paciente y le vamos a poner el tipo paciente, que como os acordáis es el interfaz de clase que nosotros hemos definido con los atributos de paciente. Entonces
nos está diciendo todavía que nos falta inicializarlo. Nosotros vamos a inyectarle primero el local storage, que es al final la variable con el tipo local storage service, que es el que hemos definido. Y ese local storage service pues ya nos va a proporcionar, como decíamos, la posibilidad de trabajar con objetos ya complejos, ¿vale? Como es este caso. Vamos a hacer vamos a definir this.paciente igual a el local storage, que es el acceso a ese servicio, y get item, ¿vale? Pues que esto ya nos va a convertir, le ponemos en este caso el texto, la key, que es la que tenemos, con la que tenemos guardado en el almacenamiento local storage, y ya lo convierte en un objeto paciente que ya es manejable y ya lo podemos pintar. Es decir, ahora lo único que nos queda es, vamos a, en este caso, a ir al HTML y comprobar. Vamos a salvar primero y vamos a ir al HTML y comprobar que efectivamente funciona ese objeto y la deserialización que hemos realizado. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, paciente. Vamos a, en este caso, la interpolación paciente.nombre, es decir, estamos accediendo ya al objeto, a un atributo del objeto paciente, y lo vamos a pintar en la pantalla. ¿Veis? Correctamente se pinta Juan Pérez, es decir, que ha funcionado perfectamente ya nuestro servicio que deserializa, que tenemos en este caso en el local storage service. Vale, pues ahora ya podemos empezar a definir cuáles son la forma de representarlo. Nosotros vamos a utilizar, como veremos, una serie de input, pero de modo read-only, de manera que luego cuando lo editemos cambiaremos a un modo edición. Entonces primero vamos a poner un título, en este caso con un H1, con un margen top 3 y un texto centrado, y le vamos a indicar, pues en este caso, perfil del paciente. A continuación, pues pasaremos ya a definir pues un formulario que esté dentro de Bootstrap, con lo cual nosotros tenemos que definir el elemento básico de layout que tiene Bootstrap, que es container. A partir de ese container le vamos a introducir entonces cuáles son las filas. Vamos a definir un div que sea class igual a row, y a partir de este class row pues ya introduciremos entonces las columnas. En este caso vamos a decidir que cada fila tenga dos columnas, entonces pondremos 2 input en cada una de las filas. Vamos a darle un tamaño SM4. En ese sentido va a ocupar cada una de las columnas 4 elementos, y luego lo centraremos, o sea, quedará con espacios a ambos lados. Entonces ponemos el div class, que en este caso representa, le vamos a poner un margin button de 3 para que quede un espacio con los siguientes inputs, y además le definimos que sea un for group, puesto que vamos a poner 2 elementos, un label, que es donde vamos a poner el texto del input. También hay que ponerlo adecuadamente con un for label. Luego indicamos que es en este caso el texto, que es el nombre, y además ponemos el input, que como os decía, en este caso va a ser un input type test, pero que va a definirse como read only, de manera, ponemos read only igual a comillas, comillas, de manera que ese test no va a ser un campo editable, simplemente va a ser para mostrar la información. Ahora ponemos el class for control, porque veremos que vamos a asignarle el valor que nosotros vamos a recuperar, y ponemos la propiedad también de bindeo de datos, que es con corchetes value. Esto lo habéis visto también en la teoría, que hay diferentes maneras, corchete value, y cuál es la propiedad del objeto paciente, en este caso paciente.nombre. ¿De acuerdo? De esta forma ya podemos ver que tenemos un input text read only donde se muestra el nombre del paciente. ¿Veis aquí? Nombre y Juan Pérez, que es digamos, el contenido que tiene paciente.nombre. Entonces ya podemos copiar, por ejemplo, la columna de nombre. Vamos a copiar la columna entera con los campos. Y bueno, en este caso, como tenemos que poner un email, vamos a hacer una serie de cambios. Empezando por cambiar la etiqueta, que es email,
Y en este caso el email, además, le queremos introducir un indicador, en este caso con la arroba, que lo vamos a hacer con un spam. Entonces para eso tenemos que primero crear un div class, que en este caso es div input group, que va a agrupar tanto el campo de entrada como el marcador, en este caso con la arroba, que como decimos, pues tiene que quedar, nos dejará como elemento diferenciador de que se trata de un email. Entonces, bueno, ponemos el div ya correctamente, abarcando el input, y a partir de aquí ponemos simplemente un spam, en el cual nosotros ponemos que es un input group test, y además, bueno, aquí hay que utilizar un nombre específico que es input group prepare. Vale, ya ponemos aquí y ponemos la arroba, de forma que nos aparecerá con una forma gris en la parte izquierda, y aquí ponemos el paciente.email. Vale, entonces ahora solo queda salvar y ya podemos ir a ver cuál es el resultado. No aparece todavía. ¡Pum! Aparece. ¿Lo veis? Que aparece la arroba junto a el campo de entrada, ¿vale? Indicando que se trata de un email. Bueno, pues podemos seguir ahora con el resto de campos. Bueno, antes de ello vamos a centrar un poco, porque los campos han quedado un poco desplazados a la izquierda. Vamos a hacer un Justify Content Center. Esto nos va a justificar, veis aquí que queda a la izquierda, y justo ahora se posicionan en el centro de la página. Ahora ya podemos entonces seguir. Vamos a utilizar entonces la misma Justify, la justificación centrada que vamos a utilizar para todas las filas, y seguimos entonces copiando, basándonos en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, vamos a meter aquí también call SM4, que en este caso, como yo decía, cualquier tamaño inferior a SM, es decir, un tamaño de tipo móvil, va a tener una disposición donde el campo va a ocupar todo el ancho de la página. Una vez ya más grande que esa disposición, ya comienza a dividirse en dos. Entonces ponemos password y queda cambiar el input test, que es tipo password también, y el value, que en este caso también será password. Seguimos entonces con el siguiente elemento. También vamos a basarnos en el de nombre, que es más parecido que este de password. Entonces copiamos el nombre. Y aquí nosotros vamos a meter dirección. Ponemos dirección, el paciente dirección, y bueno, esto ya no tiene más misterio. Aquí los siguientes también son dos campos muy parecidos. Vamos a copiar toda la fila. Y bueno, en este caso ponemos código postal. Hay que cambiar el value para que sea código postal, y también el type, que es tipo text. La siguiente también, que es teléfono, cambiamos el label teléfono y ya estaría. Y solo nos queda una fila. Copiamos de nuevo la fila que tenemos y creamos la nueva fila, en la cual tendríamos primero uno que sería el número de la seguridad social. Aquí tendríamos también que poner num seguridad social, y en el último tenemos fecha de nacimiento. Aquí en fecha de nacimiento ahora veremos que estamos obteniendo de un valor que está, como está especificado la fecha de nacimiento, aquí tal y como nos llega. Si ahora lo mostramos, nos va a pasar lo siguiente. Veis aquí que esa fecha de nacimiento no tiene un formato adecuado. Entonces nosotros vamos a ver aquí cómo vamos a usar un pipe que nos formatee la fecha. Para ello tenemos que utilizar otro tipo de binding, que es directamente con el atributo values y los corchetes, la interpolación,
¿vale? Que ponemos interpolado el paciente fecha de nacimiento, pero ahora a esa interpolación le añadimos un pipe, ¿vale? Ponemos la tubería y ponemos, en este caso, date y el formato de la fecha, ¿vale? Que sería DD de 2 días, mes, y año, que sería Y 4 veces, ¿vale? Para que nos ponga el año con los 4 dígitos. Salvamos y ya se supone que la fecha nos ha llegado formateada. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver que la fecha está correcta. Bueno, pues esto es todo.